Grabar. Ok. Listo. Bueno, entremos al tema entonces. Lo que nos compete y según lo que me decía NASA, una reunión que tuvieron más o menos hace un mes, empezaron tocando algunos elementos importantes de la comunicación, más desde el enfoque espiritual, que me parece genial. Hoy yo les voy a traer un tema un poco más aterrizado a la realidad y espero entonces que, bueno, primero Dios que nos guíe, ¿verdad? Y nos ayude a ubicarnos en la realidad que nos interesa. Yo primero que nada, y cuando volví a replantear el tema, creo que en algunas ocasiones el principal problema que tenemos nosotros cuando nos comunicamos con la familia es porque quizá todavía no tenemos muy claro el término de familia como tal. Entonces, si quizá yo le preguntara a ustedes, los que están presentes, ¿qué entienden por familia? Es muy probable que la mayoría me diga, pues, un grupo de personas que comparten un vínculo emocional, un vínculo sanguíneo, un grupo de personas que vivan en un mismo techo y tantas otras cosas que normalmente es lo que se nos ha enseñado desde muy pequeños, que eso es una familia. Sin embargo, yo les voy a traer unos términos un poco más, tal vez teóricos de lo que es familia, para poder entender muchas de las cosas que suceden en la familia y que la mayoría de ellos funciona de esa forma por el tipo de comunicación que estamos manejando. Entonces, ustedes pueden ver en la imagen que yo les coloco ahí una serie de engranajes. No soy ingeniera ni mucho menos entiendo mucho de las cosas, pero sí podemos ver y entendemos que cuando hay algún tipo de sistema, ¿verdad? Este sistema normalmente se compone de una serie de piezas y partes que si yo doy movimiento a uno, es muy probable que el resto de piezas o el resto no sé, elementos del sistema funcionen para una cosa. Cuando yo pongo a funcionar la licuadora en la casa es porque dentro del motor una serie de situaciones se están dando ahí. Si de repente algún fusible o algún elemento se daña, no significa que el resto del sistema se dañó, pero sí significa que el resto del sistema no va a funcionar porque hay un elemento que dejó de funcionar. Entonces, cuando nosotros entendemos el término de familia, tenemos que entenderlo desde esta misma perspectiva, desde la perspectiva de un sistema. Tenemos que entender que la familia es un sistema como tal y todos los miembros que forman parte de mi familia, si somos solo la pareja, si tenemos un hijo, si tenemos 3 hijos, si tenemos 15 hijos y si tenemos hasta un perro o un gato, normalmente todos nosotros formamos parte de ese sistema. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nos cuesta entender o después de tantos años inclusive se nos olvida que lo que yo como un elemento de este sistema haga o no haga, diga o no diga, de forma directa e instantánea va a incidir en el resto de los elementos de este sistema. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de comunicación, tenemos que tener claro que como yo diga las cosas o como yo no diga las cosas, siempre, siempre va a incidir en el resto de los elementos que forman parte de este sistema. Entonces, la forma en que el sistema hasta ahorita, en el caso de ustedes que tienen una familia, funciona, tengan por seguro que es por la forma en que los elementos se relacionan unos con otros. Entonces, para poder ir aterrizando un poco el asunto. La forma en que ustedes el día de hoy aprendieron o desarrollaron o la experiencia les indicó que esta es la forma correcta de que nos comuniquemos en esta familia, tomando en cuenta a todos, ¿verdad? No solo a la pareja, sino a todos, es porque esa fue la forma que nosotros logramos que estos engranajes se acoplaran unos con otros. ¿Qué es lo que sucede? Que en ocasiones yo trato de cambiar algunas cosas y el resto de los elementos de mi sistema no saben bien cómo, pero qué está haciendo, cómo para dónde va, qué es lo que está buscando y por ende, entonces el sistema se detiene. Y si se detiene es cuando nosotros empezamos a ver los reales problemas o las reales dificultades que en la mayoría de los casos se presentan en las familias. Se sabe y se ha estudiado que el 90% de los problemas en una familia no es el desorden, la irresponsabilidad, la infidelidad, bueno, tantas otras cosas que se pueden dar. Se sabe que el 90% de estas situaciones inició por un problema de comunicación y esta es la importancia principal del tema.
Lo que se busca principalmente es hablar de un tema de prevención, ¿verdad? Pero hay que entender de dónde viene y qué es lo que queremos llegar a lograr con la comunicación en nuestra familia. Vamos a ver. Dice que la forma en que nos comunicamos es un reflejo de la dinámica familiar. Ustedes vayan haciéndose un autoexamen, ¿verdad? De la forma en que se comunican en su familia, para que de esta forma ustedes se vayan dando cuenta que la forma en que ustedes se comunican en la casa, esa es la dinámica que ustedes están representando. Y eso es lo que uno se da cuenta cuando anda en la calle. Bueno, ya no podemos andar tanto en la calle, pero normalmente ustedes han topado con familias o con parejas que ustedes dicen, por Dios, qué desastre. Por allá encontrarán otras que dirán, ay, qué envidia, vea qué bonito, etcétera. Eso que ustedes logran ver es básicamente, y lo que nosotros logramos ver de ustedes, es básicamente el reflejo de cómo está funcionando su familia. La gente dice, ay, es que dentro de la casa es una cosa, pero fuera es otra. No necesariamente tiene que ser así, porque como es un sistema, entonces, si no lo refleja el marido, por ejemplo, lo va a reflejar la esposa y lo van a reflejar los hijos. Si la pareja parece muy correcta, adecuada y perfecta, tenga por seguro que los hijos van a reflejar la realidad de esa dinámica familiar. Y normalmente los niños nunca mienten. Entonces, si usted quiere ver cómo es una familia, revise muy bien cómo son los hijos de esa familia, si es que hay hijos. Aquí hay que entender entonces que cuando se habla de comunicación, siempre se toman dos frases que a mí me las repiten muchísimo en muchos espacios, y es la culpa, ojo ahí, la culpa es de él que no habla, porque típico es que él no habla, es que si yo le digo él no contesta, es que me dan unos colerones a mí porque yo quiero hablar y decir cosas y espero que me conteste y la respuesta siempre es ajá. Entonces la culpa no es del que no habla. O pues viene la otra parte que es la culpa se la echamos a ella en muchas de las ocasiones, y la culpa se vuelve de la que pasa hablando todo el día. Uy, qué pereza, ¿para qué le dieron bola a esta? Ya ahora sí, ya empezó, qué habladera. Y ahora son 3 días en esa cantaleta. Bueno, yo creo que todos nosotros tuvimos mamás, y los que no lo tuvieron, pues se salvaron de esa parte, de que la mamá agarra cualquier cosa y puede durar una semana entera en la habladera y la habladera y la habladera del mismo asunto, ¿verdad? Cuando nosotros los hijos creímos que ya por fin lo había olvidado, nos dimos cuenta que era mentira y que volvió a retomar el tema. Entonces, tendemos, la mayoría de las ocasiones, a culpar al que no habla en el sector de la familia, o más bien al que pasa hablando todo el tiempo, pero no necesariamente es así. Y eso es a lo que vamos a ver ahorita. Algo muy básico que creo que la mayoría de nosotros aprendimos desde la escuela, por ejemplo, es que los elementos fundamentales de la comunicación están compuestos por el emisor y el receptor y un mensaje que se va a dar. Ahí ustedes saben que el emisor es quien da el mensaje, el receptor es quien recibe el mensaje y el mensaje como tal es lo que se da. Ahora, algo que tenemos que tener claro cuando nosotros nos comunicamos es que la comunicación va a variar según las circunstancias o incluso la forma en que nosotros aprendimos a comunicarnos en la familia. Puede ser de forma verbal o no verbal. Bueno, la verbal lógicamente se refiere a como estamos haciendo ahorita nosotros, una persona está hablando y los demás escuchamos o tratamos de escuchar y hablar todos al mismo tiempo o cada quien a su tiempo. Ahí no hay donde perdernos. Pero tenemos también la parte que es más no verbal y esa es quizá la que muchas veces tiende a confundirnos. Por ejemplo, las expresiones que nosotros hacemos cuando hablamos, la posición de nuestro cuerpo, la forma en que tal vez si nosotros elevamos la voz, que nos quejamos, la forma en que nos paramos o nos ponemos de pie cuando estamos escuchando o cuando estamos hablando, incluso, y para mí, creo que uno de los peores es el silencio. Entonces, ¿por qué le hago más énfasis a esta parte? Porque la mayoría de nosotros, y eso es un problema grave que es para otro tema muy grande, el no desarrollar una buena inteligencia emocional, es decir, la poca capacidad que tenemos para identificar y expresar lo que yo siento correctamente, nos hace a nosotros muchas veces expresar las cosas de una forma no verbal. Entonces, ¿qué tiene? Nada. Pero está segura, sí, no tengo nada, pero aquella cara que usted dice, ay, sí, ahora qué hice, y que olvidé, y qué hice, y empieza usted en aquella angustia, y está, pero está seguro que no tiene nada, sí, no tengo nada.
Ah, bueno, ve que a usted no le importa lo que yo tengo, ¿ok? Eso suele suceder mucho, ¿verdad? Nosotros, y hablo de los latinos, los ticos, por ejemplo, tendemos a utilizar más el lenguaje no verbal que el lenguaje verbal. Y entonces obligamos a nuestra familia a entrar al sistema de comunicación a través de lo no verbal. Y eso es más difícil de interpretar que si a usted le dijeran, mire, es que estoy molesto por esto y por esto. Normalmente nosotros dejamos de hablar y cuando yo dejo de hablar, yo quiero que esa otra persona interprete que estoy molesto y que por eso no hablo, o carraspeo la garganta, o no sé, me voy de la casa, hago cualquier otras cosas para que la otra persona interprete lo que yo estoy diciendo, pero la comunicación no se trata de interpretación, ya lo vamos a ver, se trata de entender, ¿verdad? Por eso le hago más énfasis a esa parte. Entonces, ¿qué es a lo que queremos llegar con esto? Bueno, queremos llegar a entender lo que es la comunicación funcional. ¿Cómo nosotros podemos llegar a comunicarnos de forma adecuada en la familia? ¿Cómo nosotros podemos comunicarnos de forma correcta? Bueno, vamos a entender un poco esto. ¿Qué vamos a lograr nosotros comunicándonos de manera correcta o de una forma funcional? Vean todo lo que se logra. Por eso yo les decía a ustedes que la mayoría de problemas que se presentan en una familia o en un matrimonio como tal, no necesariamente tienen que ser los problemas que uno cree que generan el divorcio, que generan separación y tantas otras cosas. El problema viene desde la comunicación. Entonces, por ejemplo, cuando hay una familia o una pareja con una comunicación funcional, ¿qué es lo que se logra desde primera entrada? La responsabilidad de la sociabilización de los niños, ¿verdad? Es decir, la forma en que yo me comunico y con mis hijos es la forma en que mis hijos se van a ir a comunicar con otros niños. Y eso es un reflejo claro. Se satisfacen las necesidades emocionales de los miembros. Si yo tengo claridad para decirle a mi pareja, estoy molesto o me molesta X, Y, Z, es muy probable que mi pareja trate de establecer mi necesidad de alguna manera. Como que yo siempre me quedé callada, ¿verdad? Se mantiene una relación conyugal y se participa activamente en la sociedad. En resumen, una familia funcional usa la comunicación para crear y mantener relaciones benéficas para cada uno de sus miembros. Desde a partir del momento en que nosotros como pareja aprendemos algo tan básico como cómo comunicarnos asertivamente, muchas de las cosas que hay a nuestro alrededor siempre van a proyectar esa situación. ¿Por qué? Porque recuerden siempre el primer concepto que di, el asunto del sistema. Si los dos engranajes más importantes de la familia, que son la pareja, se comunica bien, es lo más probable que el resto de los engranajes, hablemos de un hijo, de 4 hijos, de 15 hijos, de la abuelita, del perro, de quien sea, todos estos se van a mantener en la misma manera. Pero cuando la pareja tiene mala comunicación, los demás también van a tener problemas en su comunicación. Por eso es la importancia radical de esta forma. Vamos a ver, se me quedó. Vamos a ver algunos elementos para lograr una comunicación funcional, ¿verdad? Porque, claro, muy fácil decir que es importante y que es bonito lograrlo, pero ¿cómo nosotros logramos establecer una comunicación funcional? Les dije en un principio que la idea de esto es que ustedes, los que están acá, se vayan haciendo un autoexamen, vayan viendo qué es lo que están bien, qué es lo que está todavía por mejorar y qué es lo que de verdad necesitamos reactivar en la relación de pareja o en la relación de familia. Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Primero, una comunicación afectiva, perdón. Dice que los miembros de una familia necesitan ser capaces de disfrutar de sí mismos y de otros, cuando su respuesta es tranquila, espontánea y sincera, en vez de controlada, repetitiva y preventiva. El disfrute puede ser real. La pregunta para ustedes como parejas que no están acá, ¿se disfrutan la comunicación que existe entre ustedes? Si es así, significa que tienen una comunicación afectiva. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué significa comunicar? Significa que cuando yo venga del trabajo le cuente a él o a ella y lo escuche. Eso significa, no necesariamente. La comunicación afectiva significa que normalmente yo sé que cuando tenga alguna situación,
llámese algo grave, llámese algo simple, llámese una cotidianidad, sé que al momento de compartirla con mi pareja, la respuesta que voy a tener de esa pareja va a ser una escucha activa, o un consejo, o un abrazo, o simplemente un gesto positivo. Recuerden que no necesariamente siempre tiene que haber una comunicación de dígame, yo te digo, y no necesariamente. Pero si ustedes en este momento tienen una comunicación que disfrutan y entonces aquí ¿qué es lo contrario? Vamos a ver. Si usted tiene miedo de decirle muchas cosas a su pareja, hay un problema. Si usted hay algunas cosas que se las dice porque cree que son importantes y otras que cree que no son importantes, hay un problema. Si usted cree que si yo le digo esto se va a molestar, entonces mejor no se lo digo, ahí hay un problema. Ahora, ¿por qué digo que hay un problema? Porque quiere decir que no hay afectividad en el tipo de comunicación que ustedes tienen. Si hay una comunicación en la que usted sabe que le puede llegar a contar, qué sé yo, que se encontró un billete de 1,000 colones y para usted hoy los 1,000 colones fueron lo mejor que le pudo haber pasado en su vida, significa que sabe que la otra persona va a disfrutar esos 1,000 colones como si hubiera sido usted misma. Pero si usted de antemano dice, hey, ¿para qué le voy a contar a este viejo? De por sí, de todas formas nunca me dice nada, además ni atención le va a poner, es capaz que me pida más bien los 1,000 colones que yo me encontré y yo no quiero que me diga nada. Entonces ahí, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso. Una comunicación clara. Es decir, que se expresa lo que se quiere, se siente y se necesita tal como se quiere, se siente y se necesita. Es un poco complejo ahí la expresión, pero es muy fácil. Es decir, se expresa lo que se quiere, se siente y se necesita tal como se quiere, se siente y se necesita. Esto va más que todo para las mujeres. Todos sabemos que biológicamente Dios nos hizo muy diferentes al hombre y a la mujer en cuestiones de todo. Y aquí entra mucho la parte verbal. El hombre, al ser más abstracto, normalmente dice o expresa las cosas tal como las siente y punto y se terminó y ya, ¿verdad? A nosotras las mujeres nos cuesta más eso, porque somos tan emocionales que una cosa que tal vez para un caballero le puede resultar enojo, por ejemplo, a nosotros estamos sintiendo enojo, tristeza, frustración, desesperación, ansiedad, bueno, podemos estar sintiendo 10 emociones a la vez, la misma situación. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, no es un problema. El problema es se podría presentar al momento en que entonces yo quiero expresar esto que me está pasando, pero tengo tantos sentimientos, tantas emociones al mismo tiempo, que yo quiero algo, pero no sé cómo decirlo. Y cuando lo digo no es exactamente lo que yo quiero, no es como él me entendió, y entonces al final no logramos ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Y aquí yo les voy a dar un tip fundamental, mujeres y caballeros. Mujeres, cuando ustedes quieran expresar algo, tienen que saber que el caballero que tienen a la par normalmente les va a prestar atención con toda la voluntad del mundo 5 minutos. Métanse esa regla a la cabeza, 5 minutos. En 5 minutos ustedes tienen que tener la capacidad de resumir lo que ustedes quieren, lo que sienten y lo que necesitan. Los otros 5 minutos, el resto de los 5 minutos, no es que ellos no les interese el tema, no es que no quieran aportar, no es que no les interesen como están ustedes. Lo que sucede en este momento es que el hombre, y les digo, al tener una funcionalidad diferente a nosotros, es probable que después de ahí empiece a dispersarse o empiece a entender otras cosas o empiece a, ya se fue, lo perdimos y empieza a regresar por lapsos. Entonces, para nosotros tener una comunicación clara, tenemos que aprender a ser puntuales, a ser claros. Yo estoy molesta porque ya le he dicho durante los últimos 15 años que los zapatos no se dejan en la entrada. Hasta ahí. Pero ¿qué sucede? Nosotras, y repito, las mujeres, primero, apenas lo veo que se está quitando los zapatos, ya empecé a hablar. Porque ya yo pasé limpiando todo el día, porque no le importó, porque a estos chiquitos tampoco les interesa. Cuando el caballero se quitó los zapatos, ya eso fue, ¿verdad? Hiroshima. Entonces ya usted habló no solo por los zapatos, habló por todos los zapatos que recogió durante el último mes. El señor está entendiendo que hay una molestia a los zapatos, pero no sabe exactamente qué es.
Probablemente los zapatos huelen mal, probablemente los zapatos se ven feos, probablemente los zapatos no combinaban con la ropa y tal vez la posibilidad está de que le moleste que los zapatos estén ahí, pero aún no tengo como muy claro el asunto. Pero para no hacer más alboroto, no le voy a preguntar nada de los zapatos porque preguntar de los zapatos significa, como dije anteriormente, que empiece a hablar durante días y días del asunto sin aún, y ven con este ejemplo, sin aún haber explicado qué era lo que sentía, qué era lo que quería y qué era lo que necesitaba con el par de zapatos. Ahora, en el caso de los caballeros, al ser tan puntuales, tienen que también ponerse un poco a pensar que las mujeres muchas veces sentimos que la forma en que lo dicen es como si no importara. Sé que no es lo hacen con esa intención y sé que es su biología, pero a veces tienen que tratar no solo de decir lo que piensan, tienen que tratar de poner el sentimiento, que es lo que a ustedes les cuesta más. Por una cuestión de crianza, vivimos en una sociedad muy machista donde a las mujeres se nos permitió sentir muchas cosas, pero a ustedes los caballeros quizá tal vez los limitamos un poco más en eso. Las mujeres tendemos a sentir que cuando nos dicen las cosas es como que no les importa, no sienten nada, no interesa, pero traten de ponerse un poco también desde la parte más emocional. Mira, estoy molesto porque me hace sentir esto, tal situación, y necesito que tal cosa. Normalmente es como, ay, ya, no empieza con esa habladera, que ha huevado, y se termina. No, exprésele. Vieras que me siento un poco incómodo cuando usted repite las cosas porque siento que me hace sentir como que yo soy tontico, como que no entiendo, me hace sentir menos cuando usted empieza a hablar así, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de claridad, hablamos de puntualidad. Hay que ser congruente. Hace un rato les hablaba del tema de la comunicación verbal y no verbal. Tenemos que tener claro que cuando yo digo algo, tengo que ser congruente lo verbal con lo no verbal. Si yo estoy molesto, digo que estoy molesto, pero mi actitud tal vez dice algo contrario. Si yo estoy feliz, mi actitud tiene que demostrar eso. Pero ¿qué era lo que les decía yo al principio? Normalmente nosotros decimos con los gestos una cosa, pero con la boca decimos otra. ¿Está molesto? No. ¿Está segura? Sí. No tiene ganas de hablar, que no. Entonces, no estoy molesto, entre comillas, pero la forma en que contesto me hace a mí parecer que algo pasa. Y entonces ahí el otro empieza en un puro susto y dice, ahora sí, qué torta, ahora qué hice, qué angustia, qué ansiedad, porque normalmente nosotros no somos congruentes. ¿Está todo bien? Sí, pero tal cosa, silencio. ¿Me está escuchando? Silencio. Y entonces usted se da cuenta que algo pasa, pero usted está preguntando si algo pasa y la respuesta parece ser que algo no pasa. Vean cómo hay una incongruencia, hay una confusión que por Dios del cielo y ahora precisamente el estar encerrados, el estar propiamente tanto tiempo juntos, ha sacado, y es algo que yo he visto, ha sacado mucho lo que realmente somos. Tal vez en algún momento la comunicación quizá no era un problema para nosotros en casa porque ambos trabajábamos y el tiempo que teníamos para estar juntos era muy limitado, tomando en cuenta que también había que atender niños. Hoy tal vez el desempleo mío, el desempleo de mi pareja o la reducción de tiempo de jornada laboral ha hecho que compartamos más tiempo. Y tal vez algunas de las parejas que están acá tal vez tenían mucho tiempo de no pasar tanto tiempo juntos, porque bueno, la vida que llevamos ahora es así. Entonces, esto ha hecho precisamente, el estar tanto tiempo juntos ha hecho que empecemos otra vez a observar cosas en las parejas que quizá o habíamos olvidado o habíamos desconocido, porque la situación así nos ha obligado. Entonces, cuando hablamos de congruencia, es que usted no tenga miedo de que cuando su pareja le pregunta, está molesta, tiene algo, usted no tiene por qué tener miedo de decirle desde el primer momento, sí, estoy molesto, estoy molesta, o sí me pasa algo, me pasa esto y esto. Ya vamos a ver por qué normalmente nosotros no decimos lo que sentimos, pero vamos a ver que por ahí va la cosa. No sé si hasta este momento alguno quiere aportar algo, preguntar algo, no sé si vamos bien o quieren que me detengan algo. Sí, Nasa, que la veo levantando la mano.
No, ahora que hablabas sobre el temor a decir las cosas, muchas veces también a veces no iniciamos una conversación y inclusive conversaciones que son necesarias en las parejas para poder comunicar alguna emoción o comunicar algo, ¿verdad? Que se deba resolver, no solo por el temor, sino porque sabemos que tal vez eh, ese momento va a causar incomodidad que en algunas parejas puede llegar a prolongarse por días, hasta por semanas, entonces a veces evitamos esas confrontaciones tan necesarias. Eso quería aportarte, Ale, y los demás. A veces no lo hacemos porque nos da miedo, a veces nos hacemos porque es mejor mantener el statu quo para no ocasionar un problema y que todo se haga más grande y que al final se echen a perder planes, se echen a perder momentos, se echen a perder, pero siempre sigue esa incomodidad en el corazón de las personas. Sí, cierto. Ya casi vamos a llegar a eso, Nasa, que precisamente por qué muchas veces evitamos, ¿verdad?, decir ciertas cosas. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, otro elemento es oportuno, es decir, lo que quiere, siente y necesita cuando lo quiere, lo siente y lo necesita, teniendo en cuenta los recursos disponibles y aprovechando la disposición y el estado de ánimo de quienes escuchan. Nosotros tenemos que saber cuándo, dónde y cómo decir las cosas, y eso es lo que a veces nos cuesta. Tenemos dos extremos, y eso sucede mucho en las familias. Está el primer extremo, que se deja llevar por la impulsividad y revienta en la emoción, ¿verdad? Dice las cosas bajo la primera emoción, no ha pensado que lo que va a decir va a lastimar, va a ofender, no piensa que lo que va a decir va a afectar el sistema como tal, porque normalmente lo hacemos de una forma impulsiva. Y queremos, que es lo peor, queremos que la otra persona actúe de la misma forma que nosotros. Es decir, si en este momento pasa algo, yo tengo una disconformidad con mi pareja, la suelto de buenas a primeras, cómo la estoy sintiendo, sin haberla pensado, sin haberla verbalizado de forma correcta, no puede suceder dos cosas. Si la otra persona es un poco impulsiva, como yo, me va a contestar igual y de ahí no vamos a solucionar nada, no vamos a tratar de entendernos nada. Pero también entonces está el otro extremo que es muy relacionado a lo que decían hace un rato. Yo mejor no digo nada, porque si digo algo, lo voy a lastimar más, lo voy a ofender más, no vamos a llegar a nada o vamos a terminar peleando, que son los dos extremos. Uno es decir las cosas bajo la pura emoción y el otro es mejor me quedo callado porque si hablo, esto se va a poner mal. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser oportunos, no solo en el momento, sino en cómo decimos las cosas. Tenemos que aprender que aunque yo en este momento me estoy sintiendo muy triste, me estoy sintiendo muy molesto, me estoy sintiendo muy frustrado por la situación, tengo que buscar un momento donde mi estado de ánimo esté más estable. ¿Por qué? Porque cuando ya yo esté más estable emocionalmente, me he permitido pensar un poco mejor cómo voy a decir las cosas. Y es probable que la otra persona también se haya tenido la oportunidad de darse ese respiro. Incluso muchas parejas lo que hacen, y eso también es un tip que les doy por ahí, muchas parejas lo que hacen es programar inclusive algún tipo de reunión para comunicar ciertas cosas. Es decir, normalmente yo no es que tengo una agenda, mira, a mí me toca los jueves a las 9 hablar con mi esposo, me toca los miércoles a las 7 de la mañana hablar con la señora. No de esa forma. Sin embargo, si hay algo que a mí me viene molestando, lo ideal sería programar, bueno, ¿cuándo tiene usted un tiempo que podamos, no necesariamente hablar acá en la casa, ojalá porque están los niños, bueno, no podemos salir ahora mucho, pero para ir a sentarnos al patio, para ir a sentarnos allá al frente de la casa, aunque sean las piedritas de afuera. ¿Cuándo será que usted tiene un tiempo que me pueda dar, que nos podamos dar para conversar sobre algunas situaciones que yo siento o me parece que es necesario que las conversemos? Tenemos que aprender a hacer eso. Parece muy mecánico y a veces un poco complicado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir las cosas cuando yo las estoy sintiendo y para que vea lo mucho que me molesta o para que vea lo muy triste que me pone, no es lo mismo porque normalmente nosotros hacemos esas cosas para castigar a la otra persona. Es una cuestión muy humana, la verdad, decir las cosas para tratar de castigar,
Pero recuerden que acá no estamos buscando culpar, ni juzgar, ni castigar a nadie. Aquí estamos tratando de que el sistema funcione. Y para que funcione, entonces tenemos que tomar en cuenta este elemento. Tenemos que verificar. Nosotros tendemos a no verificar si el mensaje que yo estoy dando, la otra persona lo está recibiendo tal cual lo está dando. Yo siempre utilizo este ejemplo cuando hablo de esta parte, porque yo podría creer que la mayoría de estas cosas son pura teoría y no funcionan, y no. Resulta que hace algunos años ya estaba yo con un novio con el que duré algunos años y teníamos un problema muy serio de comunicación. Yo hablaba mucho y él, por el contrario, no hablaba nada, ¿verdad? Que es como lo más común. Una vez dando yo, ¿verdad? Una cátedra de algo, me imagino, no recuerdo cuál era el tema como tal, llegué a hablar más o menos hora y media, yo sola. Y él, pobre, yo no sé, ese pobre seguro hasta se le bajó la presión ahí conmigo y yo ni cuenta me di de la habladera que tenía. Cuando yo terminé de hablar esa hora y media, le pregunté, ¿me entendió? Y lo único que me contestó, sí, sí, claro, sí, sí. Y le digo, ¿y qué? No, no, está bien, está bien. Pero ese día me di a la tarea y le pregunté, ¿qué fue lo que yo le dije? ¿O qué fue lo que usted me entendió que yo le dije? Primero peló unos ojos, ¿verdad? Porque ya eso me daba a entender a mí que de lo que yo había hablado probablemente no había entendido nada. Y después cuando él, en cuestión de 3 minutos, 4 minutos, resumió lo que yo traté de decirle, resulta que no era absolutamente nada parecido a lo que yo había durado hablándome hora y media. Nada parecido. El hombre me salió a mí con otras cosas que ni al caso. Aquí fue donde yo me di cuenta, lo que les decía hace un rato, ser puntuales, ¿verdad? Y que también nosotros tenemos que aprender a verificar qué es lo que estamos tratando de comunicar. ¿Por qué? Porque quizá muchas veces, tal vez hay gente que tenga mucha facilidad de palabra, habrán otras personas que no. Entonces, si sabemos que a veces esto falla, verifiquemos, por favor, verifiquemos que la otra persona está entendiendo o está comprendiendo lo que yo quiero decir. No es porque yo crea que a mi pareja no logra entender o que a mi pareja le cuesta entender, no, es porque si queremos una comunicación clara, tenemos que estar seguros de que esta persona está interpretando bien lo que yo quiero decir. Y no tiene nada de malo, no tiene nada de extraño preguntarle a la otra persona, ¿qué fue lo que yo te dije? Cuando esa persona me responde a mí, ahí me voy a dar cuenta, me comuniqué bien, sí, eso es. Y si no es eso, entonces no, por ahí no va. Y voy a tratar de hacerlo de nuevo. Siempre tenemos que verificar. Por último, ¿verdad? Tenemos también el retroalimentar. La mayoría de las ocasiones nosotros esperamos que cuando hay algún tipo de interacción, la otra persona nos dé una retroalimentación, es decir, nos dé una respuesta. Recuerden acá, tenemos que tener claro que la respuesta no necesariamente tiene que ser verbal. Muchas veces la respuesta puede ser no verbal. Aunque yo haya durado 15 minutos diciendo algo, la forma en que la otra persona me retroalimente me va a decir algo. Si la otra persona al final de lo que yo dije terminó llorando, por ejemplo, terminó en lágrimas, eso me está dando a mí una retroalimentación. ¿Cuál puede ser? Bueno, y eso es lo que nos toca averiguar. ¿Le dolió lo que le dije? ¿Lo conmovió lo que le dije? ¿O está llorando porque quiere que yo me calle? Alguna de esas cosas está pasando. Entonces tenemos que, ¿verdad? Esperar siempre esa retroalimentación. Algo ahí tiene que suceder. Y si queremos saber exactamente qué es la retroalimentación, pues verifiquemos exactamente qué es lo que nos está diciendo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bueno, veamos entonces, y aquí es donde se pone ya la cosa más grave. ¿Cuáles son los elementos? Espero que se vayan haciendo ahí su autoexamen, ¿verdad? Esos son los elementos de la comunicación funcional y que yo me imagino que todos ustedes como buenos cristianos y familias del Señor, todos sacaron un 100 en lo que yo mencioné anteriormente. Vamos a ver algunos elementos de la comunicación disfuncional únicamente para la otra gente, para los que no son de la iglesia y que probablemente tienen todos estos problemas. Yo sé que ustedes ni yo tenemos estos, pero vamos a mencionarlos. ¿Cuáles son los elementos de una comunicación disfuncional? ¿O qué es lo que muchas veces está presente en una comunicación que no está funcionando? Suponer, ¿verdad?
cuando yo doy por hecho de que la otra persona está entendiendo o está comprendiendo lo que a mí me pasa. Entonces, digamos que llegó esta vez, porque siempre nosotras somos como las que nos enojamos, pues es una cosa, ¿verdad? Pero entonces vino el señor de afuera de la casa y llega y encuentra a la esposa con aquella cara, ¿verdad? Que mejor no hablarle, mejor no meterle mucha conversación. Mi cara entonces le está diciendo algo, una comunicación no verbal. Desde ya yo estoy suponiendo que él sabe por qué estoy enojada. Y él ni siquiera me pregunta por qué me ve enojada y sabe que le voy a decir que estoy enojada. Pero yo estoy dando por hecho que él entiende por qué estoy enojada. Lo más curioso es que normalmente la pareja está así como, ay, ¿ahora qué? ¿Serán los huilas? ¿Fueron los huilas? Ay, seguro la llamó la mamá y algo le dijo. Sí, seguro que sí. Lo que menos le pasa por la cabeza es realmente por qué está molesta. Pero entonces yo estoy dando por entendido que él entendió que me molestó muchísimo, que a las 11:30 de la mañana lo llamé y no me contestó porque yo lo estaba esperando para almorzar y él llegó a la 1 de la tarde cuando se me había enfriado el almuerzo, yo lo esperé media hora y él no sabe todo el sacrificio que yo hice para la cocinada. Pero yo estoy dando por un hecho que él sabe que todo eso me molestó. Y eso es un problema, porque normalmente nunca vamos a acertar en las cosas que la otra persona siente cuando está molesta, cuando está triste, cuando está decepcionada, cuando está frustrada. Nunca. Pero nosotros hemos aprendido a suponer. Por ahí me dijeron, una vez me dijeron que el mayor de los problemas que tiene el ser humano es que supone. Entonces, acá yo aplico que cuando nosotros tratamos de convivir sanamente con otra persona y estamos dejando por supuestos las cosas que lo hacen feliz, las cosas que lo hacen triste, las cosas que lo hacen de un lado para otro, vamos mal. Yo no puedo suponer que este vestido le va a agradar cuando yo se lo lleve a la casa. Mejor le pregunto, ¿necesitas vestido? Si necesitas el vestido, ¿cómo lo necesitas? Tenemos que aprender a quitarnos los supuestos, porque los supuestos nos están dañando. ¿Hasta qué punto? Entre supuesto y supuesto, la otra persona va acumulando y va acumulando y va acumulando. ¿A qué punto? Al punto donde de repente la persona explota y cuando me doy cuenta estoy con una persona que prácticamente no conozco porque nunca me comunicó exactamente qué es lo que le pasa. Todo siempre lo asumió de mí. Mensajes incompletos. Aquí yo voy a hablar de las mamás, me gusta esto. Las mamás tienden a decir las cosas a medias. Por ejemplo, mira, necesito que me traigas el chunchito aquí encima de la refri, ¿cuál chunchito? Este que está encima de la refri, pero que me lo pase. Pero ¿cuál el chunchito el verde, y tiene toda una cosa verde ahí arriba. Nosotros tendemos a hablar así, los ticos hablamos así. Recuerdo un día, para que ustedes vean, estaba dentro de mi casa, mi papá estaba en el corredor y estaba haciendo algo con unas frutas y unas verduras que había traído. Desde afuera me gritaba, tráigame una de estas. Él tenía muchas cosas en la mano, tráigame una de estas. ¿Qué cosa? Una de estas. ¿Pero de qué me está hablando? Una de estas, ya muy molesto. Entonces le pregunté a mi mamá que estaba cerca, ¿de qué me está hablando? Y me dice, de una de esas. Ay, por Dios. Y yo, ¿pero qué es una cosa de esas? De una de esas que tiene ahí. Bueno, no sé, al final me molesté yo. Vean lo que sucedió, al final me molesté. Ya yo no entiendo, ya me voy. Y salí y me fui. Y mi mamá seguro le alcanzó la cosa de esas, que ella sí sabía que era la cosa que él ocupaba. Entonces, nosotros tendemos a hablar así. Nosotros no decimos las cosas incompletas, decimos las cosas a medias y queremos que la dinámica familiar funcione. Vean lo que pasó en algo tan simple. Un mensaje incompleto generó que yo me molestara y me fuera de la casa. Vean algo tan simple y lo que ocupaba era algo ahí que necesitaba. Imagínense entonces cuando tratamos de hablar de cosas más serias, de cosas trascendentales para nuestra familia, el tomar decisiones y dar las cosas con mensajes incompletos. Tenemos que tomar la decisión, ejemplo, de ir a alquilar a otra parte porque, el alquiler se nos salió de las manos, la situación económica empeoró. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Se le pregunta a la pareja.
De ahí, ¿de qué voy a pensar? No sé, por eso te pregunto. De ahí es lo que hay. Sí, pero es correcta la decisión, o esperamos más, o sacamos ahorros, o qué. De no sé, lo que usted quiera. O sea, bueno, a la larga nos fuimos de la casa, pero la casa donde nos fuimos no le gustó, tenía problemas, ¿y cuál cree usted que es la reacción? Ve, por culpa suya, ¿para qué no nos quedamos en la casa? Yo no le dije a usted, salga corriendo con sus cosas, y eso es lo que genera el mensaje incompleto. Vean cómo no decir las cosas que sentimos o pensamos nos genera a la larga serios problemas. Hablar por otros es otro elemento también, sucede mucho, sucede más que todo, y aquí hay un problema que yo creo que muchos hemos visto en la familia, eh, cuando, por ejemplo, y son malos hábitos, el hijo por alguna razón teme comunicarle ciertas cosas al padre o a la madre, sucede muchísimo. Entonces, le dice al papá que hable con la mamá acerca de alguna situación, o le dice a la mamá que hable por el papá acerca de alguna situación. Es decir, nos hablamos unos por otros y acostumbramos a nuestros hijos a esa dinámica, y esa dinámica es dañina, porque entonces yo como hijo no le desarrollo la confianza a mi papá o a mi mamá por hacer esa triangulación de información. Primero, no llega correcta, teléfono chocho. Segundo, estamos interfiriendo en las bases de la relación entre unas y otras personas, ¿verdad? No sé si alguien quiere decir algo, que me aparece algo acá. A ver. A Nazaret, que me llegó un mensaje suyo, sí, sucede. Entonces, sucede mucho cuando hay hijos, ¿verdad? De que, mami, dígale a papi que si puedo ir a tal lado. Y entonces se va la señora y no solo les dice eso, la señora dice, mire, fulanito, la chiquita quiere ir a tal lado, pero va con las amiguitas y va la señora, pero va y viene a tal hora y yo no, yo la llevo y yo la traigo, no se preocupe. Vean entonces cómo le metió de más. Entonces la hija aprende a que la forma más fácil de obtener algo de su padre es utilizando a su madre, no como una forma de utilización como voy a hacerlo, no, sino el problema está en que interrumpe la relación con el padre directamente. Eso nos sucedía a nosotros muchos antes, creo que la mayoría que está aquí lo pudo haber llegado a vivir cuando tal vez era como el papá, era como el gruñón, era como el enojón, era como el que no se metía en esas cosas, entonces la mamá era como la que metía las manos. Eso sucede mucho. Ahora, no solo entre los hijos, también sucede entre las parejas, ¿verdad? Voy a decirle algo a usted que me están comunicando, por ejemplo, su mamá. Es que su mamá me llama a mí para decirle que yo le diga a usted, y eso sucede muchísimo. Entonces, es que su mamá está muy preocupada por usted, es que su mamá quiere esto y usted, pero usted nada. Pero ¿por qué la mamá no le dice directamente a su hijo? Normalmente le dice a usted porque sabe que la forma en que usted va a reaccionar no es la correcta, entonces tener un intermediario muchas veces pues parece resultar más efectivo. Sin embargo, el tener intermediarios en la comunicación aleja relaciones, distorsiona relaciones y elimina relaciones. Es ahí donde está el problema principal, ¿verdad? Generalizar, ¿verdad? Este es describir conductas o criterios en términos generales en vez de citar observaciones específicas. Es que usted siempre hace esas cosas. ¿Qué cosas? Esas que hace usted. Pero ¿cuáles? Esas, que usted todo el tiempo hace lo mismo. Pero ¿cuáles cosas? Esas, usted sabe, ni para qué le digo. Mejor ni me diga, porque qué bolerón, mejor ni le digo. Entonces, normalmente ya al final usted no supo qué son aquellas cosas. Y tienen 15 años de estar diciéndose que usted siempre hace esas cosas. Ya la otra persona dice, no sé cuáles cosas eran, pero ser terribles aquellas cosas y no tienen la menor idea. Nosotros tendemos a generalizar. O muchas veces que pasan, y eso es también para otro tema muy amplio, cuando sucede lo mínimo y de lo mínimo volvemos a sacar todo el trayecto de años que nos tenemos encima de problemas, pero como no lo resolvimos, entonces aquí está el saquito
y ya uno ve dónde viene, y usted empezó a hablar de que llegó tarde, ¿verdad? Y que está molesto, molesta porque llegó tarde, y ya usted le empezó a recordar a todo aquel tiempo de noviazgo, ¿verdad? Y han sido 48 años del mismo problema o de muchos problemas, y al final terminamos peleando por otras cosas que no tienen que ver con el asunto. Lo que hacemos es acumular. ¿Por qué? Porque no puntualizamos en las situaciones, sino que las generalizamos. Podemos también ubicar que los problemas de comunicación pueden darse en el fracaso de la persona que escucha. ¿En qué sentido? En que tal vez la persona que está emitiendo el mensaje, que sí lo hace tal vez correctamente, que utiliza todas las pautas funcionales habidas y por haber, pero el que está escuchando es el que probablemente está generando el problema. Es decir, mi comunicación está siendo efectiva, pero la persona que está escuchando es la que me está generando el conflicto. ¿Cómo? ¿Cómo puede darse eso? Bueno, normalmente sucede, y yo creo que para la mayoría de nosotros en algún momento, con o sin intención, lo hemos utilizado el teléfono. La otra persona quiere comunicarnos algo y yo estoy revisando el Facebook, estoy revisando el WhatsApp, que me entró la llamada o lo que sea. Entonces, a veces esa herramienta, sin intención o con intención, pues perjudica que la persona que debe escuchar ponga atención. ¿Por qué las personas hacen esto? Bueno, algunas veces, y porque ahora utilizamos tanto el teléfono y por la forma en que vivimos ahora, puede darse porque estamos acostumbrándonos a que la dinámica es 2 personas y un teléfono o 2 personas y 2 teléfonos. Entonces somos 4 elementos en la comunicación. Puede ser porque ya nos acostumbramos a esta dinámica que ojalá la podamos eliminar, porque hay una falta de atención y aquí yo voy a rescatar algo. Nosotros, y era lo que les decía anteriormente, tenemos que aprender a ser oportunos. Sucede muchísimo que cuando tenemos ganas de decir las cosas, es el mismo momento de la hora del partido, por ejemplo. Y entonces llegó la hora del partido y el señor o la señora, porque ¿por qué no?, se sienta a ver el partido y ese día y a esa hora fue cuando a mí me nacieron las ganas de contarle todo lo que pasó en mi familia, todo lo que pasó con el hijo, todo lo que pasó con el perro, todo lo que me pasó a mí en el día. Entonces, yo le culpo a él porque cada vez que pone el partido me ignora, no me escucha, no le interesa lo que me pase, pero yo no estoy tomando en cuenta que el momento no es el correcto y que probablemente que desde que nos casamos, desde que nos conocimos, sabemos que ponerle un partido lo pierde. O ahora las series de Netflix, por ejemplo. Ahora uno puede sentarse, por tanto tiempo que tenemos, podemos sentarnos frente no sé, al celular o al televisor, qué sé yo, 8 horas seguidas viendo una serie y pretendemos entonces que después de la cuarta hora yo pueda establecer una comunicación con él o con ella, pero no me estoy dando cuenta que este no es el momento. Entonces, puede ser por falta de atención, porque hay ya un elemento ahí que está interfiriendo por el teléfono, la falta de disciplina, ahí hablemos de disciplina, pues una disciplina que normalmente nos inculcaron desde niños, es decir, no es culpa necesariamente de ahora de mi relación de pareja, probablemente es responsabilidad de mi relación familiar materna y paterna. Todos hablaban al mismo tiempo, nadie escuchaba a nadie, todos querían decir las cosas y era un griterío. Por falta de respeto lo podemos hacer porque hayan ruidos o porque es el tiempo inapropiado. Entonces, tenemos que evaluar y evaluémonos nosotros como individuos si somos nosotros los que no estamos prestando atención o los que estamos fallando al momento de escuchar. También podemos hablar de ser ofensivos. Muchas veces las personas no dicen las cosas, que voy a retomar lo que decían hace un rato, no dicen las cosas porque yo sé que cuando yo le diga algo, esta persona va a estar tan a la defensiva que lo que se va a hacer es que se me va a venir encima. Entonces, ¿para qué le voy a decir si él se va a enojar? ¿Para qué le va a decir si vamos a terminar peleando? ¿Para qué le voy a decir si esto va a ser un problema? Pero entonces yo, y ahí donde yo les digo, yo como persona tengo que hacerme el examen. ¿Qué tipo de respuesta doy yo cuando mi pareja quiere comunicarse conmigo? Se le cortó. Sí, no se le cortó. Ale. Dale, ahí. Sí, aquí estoy. Se me cortó. Ajá. Ok. Estamos bien, ven ahí bien, sí. Te vemos a vos, sí. La presentación no la están viendo. No, la presentación no. No. Tienen que Pero volverme sí a se pasar oye. el mando porque no me permite compartirla. Ok, ok.
No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta, alguna queja, algún comentario o algo. Ahí, párale sobre ella. Ahí. Más, ahí. No, a mí hasta ahora me parece muy claro, ¿verdad? Sí. Ya, Ale. Ok, vamos a ver. Listo. Sí está grabando. Entonces les decía el tema de ser defensivo. Ahora, para ir cerrando, para no darle más largas al asunto, para ir cerrando, ¿qué es lo que genera que nosotros mantengamos una comunicación funcional o disfuncional en una familia? Patrones. Estos patrones significan que generan, para cambiar un poquito aquí el internet por aquello que se me vaya. Los patrones que nosotros desarrollamos en la familia son los que van a ir estableciendo entonces lo que les dije al principio, la dinámica familiar. Y el problema es que nos acostumbramos. Durante muchos años aprendemos que este es nuestro patrón de funcionamiento y entonces genera problemas. ¿Ok? ¿Por qué a veces nos comunicamos mal? ¿Por qué a veces no podemos mantener una buena relación en cuanto a la comunicación? Porque se generan fuentes de ansiedad y ahí voy a ir cerrando con algunas cosas. La familia tiene miedo al acercamiento. ¿Por qué? Porque a veces el mantener la familia de más de lejitos es más sano, entre comillas, para todos. Entonces, si yo voy y digo lo que siento, si yo voy y digo lo que estoy pensando y todo lo que está pasando, me da miedo que todo el mundo quiera meterse, que todo el mundo quiera opinar, que todo el mundo quiera decir algo, que todo el mundo se acerque mucho a mi individualidad, a mi relación de pareja o a lo que sea. Entonces, a veces nos da miedo que decir las cosas haga que nos acerquemos. Ustedes van a decir, pero qué cosa tan rara, ¿por qué me va a dar miedo que mi familia se acerque? Porque puede ser que ese acercamiento signifique para mí o para nosotros como familia violar un poco el espacio personal, el espacio de pareja o el espacio familiar. Entonces, para mantener el equilibrio, prefiero mantenernos todos de lejos. Entonces, si yo no le digo que yo estoy en este momento teniendo mucho temor por la situación económica, así no hago que la otra persona se acerque, que me esté preguntando cómo me siento, me esté preguntando qué estoy sintiendo y no me esté ahogando, por ejemplo. Entonces a veces la familia tiene miedo de eso, de que al decir correctamente las cosas haya un acercamiento que para mí no va a ser como lo más sano. Sin embargo, no significa que el estar lejos también sea sano. La familia teme a la distancia, que en este caso sería todo lo contrario. A veces aprendemos a crear familias tan dependientes de los miembros unos de otros que en el momento que yo sé que yo voy a decir algo, todo el mundo se va a alejar. Si yo digo que las cosas no están bien, si digo que no estoy cómoda, si digo que necesito un espacio personal, por ejemplo, me da miedo decirlo porque entonces la gente va a empezar a tomar distancia, ya sea mi pareja, ya sean mis hijos o ya sea la persona con la que yo viva. Entonces, prefiero estar todos juntos, todos viviendo incómodos, todos pasando situaciones personales incómodas, pero yo no voy a decir que me siento mal, yo no voy a decir que estoy triste, yo no voy a decir que estoy molesto, porque en el momento que yo lo diga probablemente me van a dejar o la familia se va a separar. Eso también puede ser otra situación. La familia teme la diferenciación. Esto sucede mucho cuando, por ejemplo, si algún miembro de la familia no dice las cosas porque me da miedo que me rechacen. ¿Qué les puedo decir? De repente, si yo empiezo a decir que no sé, que últimamente estoy viviendo ataques de ansiedad, por ponerles un ejemplo, por la situación que estamos viviendo, entonces yo no lo quiero decir porque me van a empezar a ver raro. Ay, esta debe de estar media tocada, ay, esta debe estar ahí con sus cosas de loca, entonces prefiero quedarme callada y no digo nada. No quiero que me diferencien con los demás. Esto sucede mucho, lamentablemente, con los hijos. Muchas veces los hijos no dicen lo que sienten por miedo a que sus padres pongan tal vez alguna diferencia muy marcada entre ellos. El que sí puede, el que no puede, el que siempre se siente bien, el que se siente mal.
el que saca el coraje y la valentía para hacer las cosas, el otro que siempre es más temeroso y que se siente aislado. Entonces, a veces la familia o cada uno de nosotros nos dice las cosas porque nos da miedo, ¿verdad? Que nos causen o que nos cause diferencia en el resto del grupo. Ya por último y para... Perdón, Ale, perdone. Sí. Se podría preguntar, ¿será también esto parte del temor de muchas parejas de la iglesia a participar en grupos de apoyo, ¿verdad? O ir a una consejería, ¿verdad? El temor de abrir su corazón y decirlo, ¿verdad? Que es peor porque eso enferma más, no reciben el apoyo que necesitan. Sí, yo creo que aquí tal vez cabe destacar que una de las razones principales por las que yo me parece que muchas parejas no buscan ayuda o no dicen necesito o no asisten a este tipo de cosas es porque a mí me da miedo que se den cuenta que estamos teniendo problemas y que nos empiecen a ver diferente. ¿Cómo? Nazaret y Efraín están yendo a consejería. ¿Cómo? Pero ¿cómo? ¿Verdad? Entonces ya la gente empieza a verlos. Entonces también dentro de la iglesia esto se ve muchísimo. El mejor no decir nada para que no me tachen de que estamos en problemas, en que estamos en una situación difícil, eso sucede mucho, ¿verdad? Entonces les decía que para terminar, y era con lo que NASA hacía la referencia, la familia no dice las cosas bien porque teme herirse unos a otros. Y no hay nada más feo que tener que decirle a uno, a alguien que uno quiere o que uno ama, decirle las cosas porque lo voy a herir, porque sé que aunque él se lo diga de la forma más bonita, de la forma más cuidadosa y de la forma más delicada, lo que le voy a decir lo va a herir o la va a herir. Entonces, tengo tanto miedo de lastimarlo que mejor no le digo. Y entonces me empiezo a guardar y guardar y guardar las cosas hasta el punto donde ya yo no voy a soportar y cuando lo vaya a decir, ya no lo voy a decir con delicadeza, ¿verdad? Entonces, a veces también sucede esto. Y yo creo que a nosotros en lo particular y en este momento que estamos viviendo, esta es como la razón principal. El querer cuidarnos tanto entre nosotros en una familia a veces también afecta. No decirles a los hijos las cosas tal cual son, no explicarles cuál es la situación familiar real que estamos viviendo, no tomarlos en cuenta. Por ejemplo, a los niños, eso genera muchas veces que no los tomemos en cuenta porque no queremos herirlos, aunque tienen la necesidad y la capacidad de formar parte de, o yo vengo cargado o cargada con muchas cosas, pero no se las quiero compartir a mi pareja porque sé que esto la va a herir, la va a lastimar y lo va a hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque entonces, como dijo NASA, se va a echar a perder el momento, se va a echar a perder la semana, porque tal vez fue tan fuerte la situación que la situación no duró esa noche, duró 15 días, duró un mes, pueden pasar incluso meses desde que nos dijimos aquellas cosas que eso generó inestabilidad familiar. ¿Por qué? Porque eran cosas que herían. Entonces, muchas veces el problema está en cómo decimos, pero otras veces está también en lo que callamos. Y ahí también se siguen generando los mismos problemas. La mayoría, y como les digo, para terminar con esta idea, la mayoría de situaciones al final de una relación, que ojalá que ustedes nunca lleguen al final de la relación, pero al final de una relación normalmente todo empezó por esto, por decir mal las cosas o por no decir las cosas. Y al final, en algún momento esto tiene que explotar. Nadie tiene la capacidad para guardarse tantas emociones y sentimientos sin poder expresarlos correctamente. Al final se viene tanto encima que es difícil de manejar o difícil de escuchar en tal caso. Bueno, como me dijeron que era un tiempo más corto, entonces hasta aquí sería. No sé si alguien quiere aportar algo o hacer alguna retroalimentación, pero básicamente que eso era lo que quería transmitirles el día de hoy. Ale, yo siento que es muy importante los puntos que se han abarcado, y yo creo que ha quedado muy claro. Qué difícil es, de verdad, porque si pensamos que herimos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es muy claro, la palabra dada de buena manera, ¿verdad? Con sabiduría, con prudencia, sin ocultar las cosas, ¿verdad? Siendo muy sinceros, porque el Señor nos invita también a no mentir,
no mentir es una forma también de resolver las cosas bien, ¿verdad? Porque si estamos hablando la verdad, damos la posibilidad de que la luz de la palabra de Dios y la sabiduría de Dios llegue a nosotros, ¿verdad? El entendimiento para podernos entender y comprender como miembros de una familia, ¿verdad? Y sobre todo no andar en procesos de adivinar o suponer, ¿verdad? Que eso es muy importante porque tal vez estamos haciéndonos daño a nosotros mismos también y al resto de la familia también, ¿verdad? Bueno, yo primero darle las gracias a Ale porque la forma tan explícita y tan gráfica también en que nos presentó cuál es la dinámica en muchas de nuestras familias, yo creo que nos ayuda a poder comprender bien y tener los insumos necesarios para poder decir, bueno, cómo está mi dinámica familiar, ¿verdad? En cuanto a los temas. Me encantó poder pensar no solo cuál es mi comunicación con Efra, sino cuál es la comunicación que estoy teniendo con mis hijos y alrededor finalmente con la familia, ¿verdad? Sí, claro, un tema muy, muy apropiado y un enfoque excelente. Yo pienso que sería como importante, tal vez si nos pasas esa presentación, Ale, claro. para tal vez, en mi caso, me gusta pegar papelitos que me recuerden cosas y me gustaría poner algunas 5 o 6 palabras que me recuerden, no asumir, no generalizar, no, ¿verdad? Que las hacemos ya por default, ¿verdad? Y a veces ni nos estamos dando cuenta y eso está dando al traste con esa comunicación tan importante. Yo sí quisiera tal vez agregar algunas cositas, aprovechando que estamos reunidos. Entre las cosas que no decimos porque nos da miedo herir, no decimos que en cuarentena necesitamos espacios individuales en el día. Necesitamos en algún momento poder estar un rato solos y solas, como dice el ministro Salas, todos y todas, solos y solas. Necesitamos tomar esos espacios realmente porque no es fácil lo que estamos viviendo y aunque a muchos nos gusta estar con nuestros hijos, con nuestras parejas y en nuestra casa y lo hemos disfrutado mucho, yo creo también es necesario ese espacio de retirarse y yo creo que con la madurez necesaria podemos decir a nuestra pareja, necesito salir a caminar o necesito sentarme en el patio, por favor me voy a encerrar en el cuarto un ratito, no me está pasando nada, pero y te amo y te quiero y los quiero mucho, pero ahora quiero estar a solas con Dios o conmigo o ver una película, pero necesito. Entonces yo creo que eso es necesario poderlo expresar. Me encantaría que en algún momento Ale tal vez nos hable un poco sobre cómo resolver conflictos en las familias, que es un tema muy importante, ¿verdad? Muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y finalmente, leí hace un tiempo a un autor bastante viejo, creo que decía que si nosotros tenemos esa capacidad y esa humildad para poder escuchar de la otra parte lo que estamos haciendo mal, sería una gran oportunidad de vernos, de que la persona del frente, ese espejo que es nuestro esposo, generalmente, ¿verdad? O la esposa, o nuestros hijos, puedan decirnos lo que nosotros no podemos ver. Y él decía, no se pierdan la oportunidad de que alguien más les pueda decir lo que ustedes no se están dando cuenta que están haciendo, que están reflejando en su familia y que al final eso puede salvar un matrimonio, puede salvar una relación con los hijos y puede salvar, ¿verdad?, un núcleo familiar. ¿Alguien del grupo que quiera expresar alguna opinión o algún comentario? No sé, ¿alguien más? Don David, don Arsenio. Harry. No, Harry.
A ver. Bueno, yo creo que quedó grabada porque a mí sí me gustaría compartirla con algunos amigos. Sí, sí, sí está grabada, yo se las paso. Ajá, y con el pedacito ahí que se cortó, Sí, sigue, sí, siguió sigue. grabando, sí. Voy a revisar a ver cómo quedó, pero sigue grabando. Ok, Me excelente. gustaría que don David orara por el grupo, ¿verdad? Y agradecer a Alejandra, realmente estuvo muy, muy claro, muy bonito, muy ameno, muy apegado a la realidad también. Gracias, Ale, por su tiempo. Mucho gusto. Yo creo que tal vez en algún momento, como decía Ale, sería bonito poder compartir esta charla con toda la iglesia, ¿verdad? Muy, tal vez un día que no sea viernes o martes, pero muy, muy pertinente. Ujú. Listo, don David. Don David, ¿nos escucha? Sí. Bueno, hermanos, muchas gracias. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias, Alejandra, por usted tomarse su tiempo y hacer este esfuerzo para presentar de la mejor manera este tema tan importante para nosotros todos. Y es una lástima en realidad que muchas parejas no se hayan unido a esta charla. Nosotros queremos agradecerles y bendecir el nombre de Dios porque hay un consejo bueno que recibimos y edificante en esta noche. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, Señor Jesús. el cual dice tu palabra que ha de doblarse toda rodilla, Señor, y toda lengua confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos a un grupo de tus hijos e hijas, Señor, en esta noche reunirnos y reunirnos en tu nombre, Señor. Sabemos que tú has conducido esta reunión. Te damos gracias por ello, Señor. Sí, Te damos Padre, gracias, Padre Celestial, porque nos has bendecido. Te damos sí, gracias, Señor, porque estamos confiando en ti y porque estamos tratando, Señor, de defender la institución del matrimonio y la institución de la familia que tú creaste, Señor. Gracias, oh Dios de la gloria, por permitirnos hacer este esfuerzo. Te pedimos, Señor, que todo sea para tu honra y para tu gloria. Que tú, oh Dios de la gloria, bendiga nuestros matrimonios, que les sigas bendiciendo, Señor, los nuestros y los de todos aquellos hermanos y hermanas que aún sin estar en esta charla, Señor, forman parte de nuestros grupos y forman parte de nuestra iglesia, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que en estos tiempos difíciles, Señor, para la familia, en estos tiempos difíciles para el matrimonio, Señor, tú continúes guardando, Señor, bendiciendo, Señor, dándonos discernimiento, Señor, sobre aquellas cosas que verdaderamente debemos cuidar, Señor. Oh Padre Celestial, permite, Dios de la gloria, que tengamos una actitud positiva siempre como pareja y como familia, Señor, y que tratemos de que cada día, Señor, podamos aplicar, Señor, los principios cristianos que nos hablan de la comunicación, Señor, aplicarlos, Señor, y no hacer oídos olvidadizos, Señor, no ser olvidadizos, Padre Celestial, de lo que hemos recibido y que nos edifica. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que tú nos permitas poner en práctica, Señor, estas enseñanzas y que podamos edificar nuestras familias y seguir edificando nuestros matrimonios con ellas, Dios de la gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda honra y toda gloria, Señor. Te agradecemos este tiempo que hemos podido compartir, Padre Celestial, reiterando, Señor, que tú hagas que esta palabra se grabe en nuestros corazones y que la pongamos por obra.
Amén. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda honra y toda gloria en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Alejandra, Dios te bendiga por lo que te está poniendo en tu corazón y esperamos contar nuevamente con usted para otros temas. Un abrazo a todos, hermanos. Igual, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Katy, nos manda Chao. saludos.